Evangelio de hoy sábado 14 de diciembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículo 10 al 13. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio se nos presenta un momento de profundo significado espiritual en el que Jesús ayuda a sus discípulos a comprender la conexión entre Juan el Bautista y la figura profética de Elías. Este pasaje, aunque breve, está lleno de enseñanzas que pueden iluminar nuestra vida cristiana y darnos herramientas para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. Comenzamos con la pregunta de los discípulos: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Este interrogante surge de su conocimiento de las Escrituras y de las profecías que anunciaban la venida de Elías antes de la llegada del Mesías. Los discípulos buscaban comprender cómo se cumplían esas promesas en la persona de Jesús. Este detalle nos invita a nosotros también a buscar respuestas en nuestra fe, a no temer cuestionar y profundizar en los misterios divinos, para fortalecer nuestra comprensión y nuestra confianza en Dios. Jesús responde confirmando que Elías ya ha venido en la figura de Juan el Bautista. Esta declaración subraya cómo Dios cumple sus promesas, aunque no siempre de la manera que esperamos o entendemos. Los contemporáneos de Juan no supieron reconocerlo como el profeta que prepararía el camino del Señor, y lo rechazaron. Esto nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces, en nuestra vida, no reconocemos las señales de Dios porque no llegan de la forma que imaginamos? La vida y misión de Juan el Bautista es un ejemplo de valentía y fidelidad. Él fue un hombre que dedicó su vida a proclamar el reino de Dios y a llamar al arrepentimiento. Su testimonio nos recuerda que seguir a Dios requiere valentía y disposición para enfrentar las dificultades, incluso el rechazo y la persecución. En nuestra vida diaria, ¿somos valientes como Juan? ¿Nos atrevemos a proclamar la verdad y a vivir de acuerdo con el Evangelio, incluso cuando esto no es popular o cómodo? En este pasaje también vemos una lección sobre el cumplimiento de las profecías divinas. Dios actúa a través de la historia, utilizando a personas concretas para llevar a cabo su plan de salvación. Así como Elías y Juan el Bautista jugaron roles esenciales en la preparación para la venida de Cristo, también nosotros tenemos un papel en la historia de la salvación. Aunque nuestro papel puede parecer pequeño o insignificante, en el plan de Dios todo tiene un propósito y un valor eterno. La conexión entre Elías y Juan el Bautista nos lleva a considerar cómo Dios transforma y redime las figuras y eventos de la historia para su gloria. Juan no era una reencarnación de Elías, sino que vino con el mismo espíritu y misión: preparar al pueblo para recibir al Señor. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir nuestra vida con un espíritu profético, señalando a Cristo con nuestras palabras y acciones. Además, este Evangelio nos llama a examinar nuestra propia disposición, a reconocer a los mensajeros de Dios. En tiempos de Juan el Bautista, muchos no supieron reconocer su papel debido a prejuicios y expectativas equivocadas. Hoy en día, Dios sigue enviándonos señales, palabras y personas que nos guían hacia Él.
¿Estamos atentos y abiertos a reconocer su obra en nuestra vida? La figura de Juan el Bautista también nos enseña la importancia de la humildad. A pesar de ser un profeta reconocido y seguido por muchos, siempre dirigió la atención hacia Jesús, diciendo: «Yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias». Esta humildad es un recordatorio para nosotros de que nuestra vida debe apuntar siempre a Dios, y no a nuestra propia gloria o reconocimiento. Jesús también menciona cómo Juan sufrió a manos de los hombres, señalando que el Hijo del Hombre también enfrentará sufrimiento. Este paralelismo nos invita a reflexionar sobre el costo del discipulado. Seguir a Cristo no siempre es fácil, implica sacrificios, renuncias y, a veces, sufrimientos. Sin embargo, este pasaje también nos da esperanza, recordándonos que el sufrimiento no es el final, sino parte del camino hacia la vida eterna. Otro aspecto esencial de este Evangelio es la importancia de escuchar y discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Juan el Bautista clamó en el desierto, un lugar apartado, lejos del bullicio de las ciudades. Esto nos invita a buscar momentos de silencio y retiro donde podamos escuchar con claridad lo que Dios nos está diciendo. ¿Estamos haciendo espacio en nuestra vida para escuchar su voz? La figura de Elías, quien ascendió al cielo en un carro de fuego, también nos recuerda la trascendencia de nuestra vida terrenal. Todo lo que hacemos en esta vida tiene un impacto eterno. Al igual que Elías y Juan, somos llamados a vivir de manera que nuestra vida apunte al reino de Dios y prepare el camino para otros. La misión de preparar el camino no es exclusiva de los grandes profetas. Cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción del reino de Dios, en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. Podemos ser testigos del amor de Cristo y guiar a otros hacia Él. Este Evangelio nos desafía a tomar en serio esta misión y a ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean. Jesús también menciona el rechazo que Juan enfrentó, señalando que este rechazo prefiguraba el que él mismo experimentaría. Esto nos recuerda que el mundo a menudo se opone a la verdad y a los valores del reino de Dios. Sin embargo, esta oposición no debe desanimarnos, sino fortalecernos en nuestra fe y compromiso con el Evangelio. La relación entre Juan el Bautista y Elías nos lleva a una meditación más profunda sobre el modo en que Dios revela su plan a través del tiempo. Elías fue un profeta poderoso, que enfrentó enormes desafíos en nombre del Señor. Pero también experimentó momentos de fragilidad humana. Juan el Bautista, con su vida austera y su mensaje claro, encarnó ese espíritu de Elías, mostrándonos que, a pesar de nuestras limitaciones, Dios puede obrar maravillas a través de nosotros si estamos dispuestos a escuchar y obedecer su llamado. En nuestras vidas, muchas veces esperamos manifestaciones espectaculares de la acción de Dios, como los milagros de Elías. Sin embargo, el testimonio de Juan nos recuerda que Dios actúa también a través de lo sencillo y cotidiano. Vestido con piel de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, Juan vivió de manera humilde, pero su mensaje resonó con fuerza. Esto nos invita a valorar la importancia de la simplicidad en nuestro caminar de fe, sabiendo que no son las apariencias, sino la autenticidad, lo que da credibilidad a nuestro testimonio. La humildad de Juan también contrasta con las expectativas de grandeza que el pueblo tenía respecto al cumplimiento de las profecías. Ellos esperaban un Elías grandioso, y en cambio recibieron a un hombre que predicaba en el desierto. Esto nos recuerda que Dios frecuentemente obra fuera de nuestras expectativas y que
Si queremos reconocerlo, debemos abrirnos a la sorpresa. Y no aferrarnos a nuestros propios esquemas mentales. Jesús nos señala, además, que tanto Juan como él mismo enfrentarían rechazo y sufrimiento. Este rechazo no es solo histórico, sino una realidad que se repite en cada generación. La verdad del Evangelio siempre confronta las estructuras de poder, las injusticias y los corazones endurecidos, y esto puede generar resistencia. Sin embargo, también es una invitación a perseverar en nuestra misión. Conscientes de que no estamos solos, sino que Dios camina con nosotros. Al reflexionar sobre el sufrimiento de Juan y de Jesús, también debemos recordar que sus vidas no terminan en la derrota, sino en la victoria de la resurrección y la vida eterna. Este pasaje nos anima a mirar más allá de las dificultades presentes y a mantener nuestra esperanza en las promesas de Dios, incluso cuando enfrentamos incomprensión o adversidad. Podemos confiar en que Dios tiene un plan más grande que nuestras circunstancias actuales. Este Evangelio también nos invita a preguntarnos: ¿qué tan atentos estamos al mensaje de Dios en nuestra vida diaria? Así como muchos no reconocieron a Juan como el precursor del Mesías, a menudo nosotros mismos podemos ser ciegos a las señales de Dios. Las distracciones, el ruido y las preocupaciones del mundo pueden impedirnos escuchar su voz. Por eso es esencial cultivar momentos de silencio y oración, donde podamos abrir nuestro corazón a su palabra. El llamado de Juan a la conversión sigue siendo vigente hoy. Preparar el camino del Señor no es solo una tarea para el pasado, sino una misión actual. Esto implica examinar nuestras vidas, identificar aquello que nos aleja de Dios, y hacer los cambios necesarios para acercarnos más a Él. Este proceso de conversión es continuo, ya que cada día tenemos la oportunidad de crecer en santidad y amor. La figura de Juan también nos enseña la importancia de la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Su vida era un reflejo de su mensaje, y por eso su predicación tenía tanto impacto. De igual manera, estamos llamados a vivir de tal forma que nuestras acciones sean un testimonio vivo de nuestra fe. ¿Cómo estamos reflejando el amor y la justicia de Dios en nuestras decisiones diarias? Además, la conexión entre Juan y Jesús subraya la importancia de trabajar en comunión con otros en la misión de Dios. Juan sabía que su papel era preparar el camino para Jesús y no trató de usurpar su lugar. Esto nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel único en el plan de Dios, y que es esencial colaborar en lugar de competir, reconociendo los dones y las misiones de los demás. En este sentido, este Evangelio también nos llama a valorar el papel de la comunidad en nuestro caminar de fe. Así como los discípulos necesitaban comprender el vínculo entre Juan y Jesús para profundizar en su fe, nosotros también necesitamos el apoyo y la guía de nuestra comunidad cristiana. Juntos, podemos discernir mejor la voluntad de Dios y fortalecernos en nuestro compromiso con Él. La conexión entre Juan y Elías nos invita a reflexionar sobre el concepto de continuidad en la historia de la salvación. Dios no actúa de manera aislada, sino que su plan se despliega a lo largo del tiempo, involucrando a múltiples generaciones. Esto nos recuerda que nuestra fe no es solo para nosotros, sino también para transmitirla a las futuras generaciones, contribuyendo así al cumplimiento del plan de Dios. Finalmente, este pasaje nos desafía a vivir con esperanza activa. Así como Juan preparó el camino para la primera venida de Cristo, nosotros estamos llamados a preparar el camino para su venida final.
Esto implica vivir de tal manera que el reino de Dios sea evidente en nuestras vidas, convirtiéndonos en instrumentos de paz, justicia y amor en el mundo. En conclusión, el Evangelio de San Mateo nos ofrece una rica meditación sobre la misión, el sufrimiento, la humildad y la esperanza. Que esta reflexión nos inspire a ser verdaderos discípulos de Cristo, viviendo con valentía, fe y amor mientras preparamos el camino para el Señor en nuestro mundo actual. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.